Capítulo 6. Vamos a concluir este capítulo 6 en esta mañana. Vamos a estar estudiando los últimos 12 versículos, del versículo 45 al 56, inclusive Marcos capítulo 6, versículos 45 al 56, donde vamos a ver un viaje inolvidable, un viaje realmente inolvidable. Pero antes de ir a la palabra del Señor, vamos a orar. Señor, oramos que en esta mañana tu palabra sea la que alimente nuestras almas, la que nos consuele, la que nos enseñe, la que nos fortalezca, la que abra nuestros ojos a la gloria de Cristo, para que le podamos alabar aún más. Que tu palabra sea también la que traiga convicción y redarguye. Sabemos que esta es tu obra, solo tú puedes hacerla. Usas a vasos frágiles como nosotros, pero en ti está el poder y en tu Espíritu Santo la capacidad de enseñar, de penetrar hasta lo más profundo del corazón. Y oramos que eso se cumpla en esta mañana, Señor. Que traigas edificación a tu pueblo y también salvación si hay alguna persona aquí hoy presente que aún no ha confiado en Cristo como su Señor y Salvador. Esto oramos en el nombre de Jesús. Amén. En Marcos 6, 45 al 56 observamos este viaje inolvidable. Y en ocasiones vivimos momentos en nuestra vida que quedan en nuestra retina para siempre. Algo difícil de olvidar, para bien o para mal. En este caso va a ser para bien. Yo recuerdo que este verano sucedió uno de esos momentos inolvidables como familia. Como familia pudimos estar unas semanas en los Estados Unidos asistiendo a una conferencia misionera bíblica y también predicando en varias iglesias a las que fuimos invitados. Y en medio de todo esto, un día nos invitaron a ir a un parque de atracciones muy conocido, del cual no voy a decir el nombre para no hacer publicidad, porque no me pagan realmente por hacer eso. Fuimos varias familias cristianas juntas a disfrutar de un día en este parque de atracciones con hijos de diversas edades. Y todo transcurría con normalidad, calor, colas, deshidratación, ¿verdad? No todo es un día fabuloso, sino que lleva algunas cuestiones también que hacían que el día no fuera tan placentero, pero en medio de todo eso disfrutábamos, y sobre todo los niños y los adolescentes que estaban allí. Cada uno se subía a las atracciones acordes a su edad y gusto, hasta que sucedió algo para mí inolvidable. Subimos a la montaña rusa. Creo que sabéis a lo que me refiero. Para unos es inolvidable para bien y para otros para mal. Y era una montaña rusa, no era la primera que montaba una montaña rusa, pero era una montaña rusa que aceleraba nada más empezar. De 0 a 100, partías en 0 km por hora, a 100 km por hora en 3 segundos. Una sensación que nunca experimentas en tu coche, a no ser que tengas un Porsche, un Ferrari, que no es el caso. Como toda montaña rusa que se precie, se movía de un lado a otro sin parar, todo el tiempo que estabas allí. Tenía una caída vertiginosa que ponía el estómago en la boca, literalmente. Además de ponerte boca abajo al hacer un giro completo de 360 grados, saliendo de ese giro, no sabías ya si ibas, si venías, estar boca abajo, boca arriba. Realmente perdías la sensación de dónde estabas, solo las sensaciones del cuerpo iban para un lado y para el otro, y yo solo estaba pensando que se acabe ya, que pare. ¿Quién me habrá mandado montarme en esta montaña rusa? Bueno, lo inolvidable realmente no fue la montaña rusa, que lo podría haber sido por sí misma, sino que a mi lado iba una de mis hijas, y no era la pequeña, pues no la dejan subir, y tampoco la mayor, y ella iba allí feliz en la montaña rusa, mientras yo iba favorizado. Y cuando bajamos, mientras yo estaba pensando, no vuelvo a subir en una montaña rusa, y estaba pálido, diciendo, ¿quién me mandaría montarme en este cacharro? Ella estaba a mi lado feliz, tan campante, saltando, diciendo, papá, subimos otra vez, subimos otra vez. No le dije que no, pero pensé, conmigo no cuentes, no me voy a montar en ese sitio. Fue inolvidable realmente. Nunca lo olvidaremos. Unos para bien, otros para mal. Ahora, lo que vamos a ver en esta mañana en la Biblia es muchísimo más increíble, alucinante,
asombroso, sensacional, fantástico, portentoso, fascinante que un viaje en una montaña rusa. Es un viaje inolvidable en el que vamos a ver al Hijo de Dios en todo su esplendor. Verdaderamente es asombroso. Vamos a leer juntos este pasaje, Marcos capítulo 6, comenzando en el versículo 45. Un viaje inolvidable que nos muestra al Hijo de Dios en todo su esplendor. Fijémonos. Enseguida hizo que sus discípulos subieran a la barca y fueran delante de él al otro lado, a Betsaida, mientras él despedía a la multitud. Y después de despedirse de ellos, se fue al monte a orar. Al anochecer, la barca estaba en medio del mar y él estaba solo en tierra. Y al verlos remar fatigados porque el viento les era contrario, como a la cuarta vigilia de la noche, fue hacia ellos andando sobre el mar y quería pasarles de largo. Pero cuando ellos le vieron andando sobre el mar, pensaron que era un fantasma y se pusieron a gritar, porque todos le vieron y se turbaron. Pero enseguida él habló con ellos y les dijo: «Tened ánimo, soy yo, no temáis». Y subió con ellos a la barca, y el viento se calmó. Y ellos estaban asombrados en gran manera, porque no habían entendido lo de los panes, sino que su mente estaba embotada. Terminada la travesía, llegaron a tierra en Genesaret y atracaron. Cuando salieron de la barca, enseguida la gente reconoció a Jesús y recorrieron apresuradamente toda aquella comarca y comenzaron a traer a los enfermos en sus camillas a donde oían decir que él estaba. Y donde quiera que él entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían a los enfermos en las plazas y le rogaban que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que lo tocaban quedaban curados. En estos versículos que acabamos de leer observamos un viaje inolvidable que nos muestra al Hijo de Dios, Jesucristo, en todo su esplendor. Y este viaje inolvidable y sus eventos circundantes suceden justo tras el milagro de los panes y los peces. Vemos que el versículo 45 comienza diciendo, fijémonos en nuestra Biblia, enseguida. Es el nexo de unión entre el episodio anterior y el que acabamos de leer. Concretamente, este viaje inolvidable pasa inmediatamente después, enseguida, después de que Jesús diera de comer a una multitud. Lo que se conoce como la alimentación de los 5.000. Pero como estudiamos la semana pasada, 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Realmente allí había más de 5.000 personas, 15.000, 20.000, más, no sabemos con exactitud, pero sí una gran multitud, probablemente al menos 20.000. Se necesitaba para dar de comer a todas estas personas, según los cálculos de los apóstoles, el equivalente a 8 meses de salario, 200 denarios, y aún así sería solo suficiente para darles un poquito de pan a cada uno. Sin embargo, Jesús toma la merienda de un niño que había allí, 5 panecillos y 2 pececillos, y los transforma en un banquete para toda esa multitud, y aún providencialmente sobraron 12 cestas, una por cada uno de los apóstoles. Jesús se había dedicado a enseñar a las multitudes. Lo primero que hizo cuando les vio allí agolpados fue tener compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor, y entonces comienza a enseñarles. Jesús había tenido compasión de las multitudes porque después de verles también en otra ocasión anterior como ovejas sin pastor, Él había enviado a sus apóstoles de 2 en 2 para que predicaran el Evangelio y la palabra de Dios. Y al acabar esta enseñanza, los apóstoles le hacen notar: es hora de que cada uno vaya a su casa. Estamos aquí en medio de la nada, se está haciendo tarde, no hay comida y cada uno debería ir a pasar la noche en un lugar y también a cenar. Pero Jesús prueba a sus discípulos en ese momento cuando les responde que ellos han de darles de comer. Humanamente hablando, imposible, así reaccionaron. Empezaron a hacer números, 8 meses de salario. Y fíjate dónde están las poblaciones y aldeas vecinas. Y se está haciendo de noche. Aun cuando vayamos y volvamos, es mucho más fácil y pragmático que ellos vayan, ¿no? ¿Y cómo vamos a traer toda esa comida también? Fijémonos en toda la logística, aparte de que no llevarían en sus alforjas 8 meses de salario, 200 denarios. Humanamente imposible, pero desde la perspectiva divina, desde la perspectiva de Cristo,
posible. De hecho, Jesús proveyó una increíble provisión material. Pero Jesús proveyó igualmente, en los versículos anteriores, una compasiva provisión espiritual por medio de su enseñanza. Y entonces vemos que enseguida, dice el versículo 45, es decir, inmediatamente después de este portentoso milagro que recogen los 4 evangelios, el único milagro, la alimentación de los 5.000, que recogen los 4 evangelios junto con la resurrección de Jesús, enseguida encontramos este viaje inolvidable que nos muestra al Hijo de Dios en todo su esplendor. Y este viaje inolvidable que nos muestra a Jesús en todo su esplendor, en primer lugar observamos al principio del viaje la oración incesante del Hijo de Dios. Al principio del viaje, la oración incesante del Hijo de Dios, versículos 45 al 46, que dicen: enseguida hizo que sus discípulos subieran a la barca y fueran delante de él al otro lado a Bethsaida, mientras él despedía a la multitud. Y después de despedirse de ellos, se fue al monte a orar. Jesús enseguida, tras el milagro de los panes y los peces, hace que los discípulos suban a la barca. Principio del versículo 45. En realidad ese verbo hizo significa, da un sentido de urgencia, presión. Lo que está diciendo es que Jesús forzó, hizo subir a la fuerza a sus discípulos a la barca. ¿Por qué tuvo que Jesús forzar a sus discípulos a subir a la barca? Recordamos, acababan de llegar. Habían hecho una travesía desde la zona de Capernaum, alrededor de unos 6 kilómetros, 4 a 6 kilómetros. Iban buscando un lugar para descansar. Después de que los apóstoles habían informado a Jesús de lo que habían hecho, Jesús les aprueba su acción, dice: muy bien, es tiempo de ir a descansar, porque no tenían tiempo ni siquiera para comer. Resulta que hacen esa travesía por el mar de Galilea, llegan a la zona costera de Bethsaida Julia, y allí están las multitudes porque les habían seguido por tierra el doble de kilómetros, que habían ido corriendo y llegaron antes que Jesús y sus apóstoles. Al tener las multitudes allí, Jesús tiene compasión, les empieza a enseñar, se empieza a hacer de noche, les alimenta por medio de este milagro. Y entonces, ahora le dice a los apóstoles: otra vez a la barca. Tampoco tenía mucho sentido. No solo eso, sino que en este contexto, después del milagro y antes de esta decisión, encontramos en el pasaje paralelo en Juan 6, 14 y 15, cuál fue la reacción de las multitudes a la alimentación de los 5.000, al milagro de los panes y los peces. Y esto fue lo que le llevó a Jesús a partir de la región y a forzar a sus discípulos a subirse a la barca y regresar de vuelta. Juan 6, 14, 15 nos dice que al final del milagro de los panes y los peces, así la gente reaccionó. Juan 6, 14 dice: la gente entonces, al ver la señal que Jesús había hecho, la multiplicación de los panes y los peces, decía: verdaderamente es este el profeta que había de venir al mundo. Por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir y llevárselo por la fuerza para hacerle rey, se retiró otra vez al monte solo. ¿Por qué Jesús se retira al monte solo? ¿Por qué Jesús fuerza a sus discípulos a subir a la barca? Porque las multitudes querían hacerle rey a la fuerza. Jesús, desde luego, era el Mesías. Pero era el Mesías como siervo sufriente. No venía a reinar en ese momento. Él volverá en poder y gloria y reinará. Y esperamos todavía que eso se cumpla. Y se va a cumplir. Pero en aquel tiempo, los israelitas esperaban un Mesías que fuese un rey, que les fuese a liberar del yugo opresor de los romanos que les habían invadido ilegítimamente. Entonces ven a Jesús y en cierta medida le identifican con el profeta que había de venir, pero ellos enfatizan en el lado material, físico, terrenal. Nos va a librar. Este es el rey. Imagínate el poder que tiene Jesús. Hemos visto suficientes milagros y ya esto es el colmo. Dar de comer a 20.000 personas al menos con 5 panes y 2 peces. Imagínate lo que Jesús puede hacer. Hagámoslo rey, porque con un milagro de él derrota a todos los ejércitos, echa de fuera a los invasores y él va a cumplir las promesas a Israel del Antiguo Testamento. Ese era el plan de Jesús.
No. Había allí tanta gente que en realidad Jesús se tiene que apartar solo porque no había venido para ser rey, había venido para morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados, cumpliendo la voluntad del Padre. Esa era la mayor necesidad. Aún hoy en día la necesidad espiritual. Ahora, ¿los discípulos entendían esto? Todavía no lo entendían. Y probablemente es por esa razón que Jesús les tiene que forzar a subir a la barca, porque eso no tenía sentido. Ellos ven allá a las gentes, ellos ven que están siendo receptivos, igual que veíamos en Marcos capítulo 1, después de que Jesús sana a la suegra de Pedro y después vienen las multitudes y al final del día de reposo Él sana a muchos y expulsa demonios, y entonces a la mañana siguiente Jesús se tiene que ir solo a orar a un lugar apartado y las multitudes vienen, los discípulos van buscando a Jesús y le dicen: ¿qué haces aquí? Las multitudes están allí esperándote. No lo entendían y Jesús en ese momento les tuvo que decir: no he venido para eso, he venido para predicar, para enseñar. Vayamos a las aldeas vecinas para cumplir para lo que he sido enviado por mi Padre. Lo vemos en Marcos 1, versículos 35 al 39. Los discípulos todavía no entendían y no nos da los detalles este texto, pero nos da suficiente información los evangelios sinópticos y en este caso Juan, que relata el mismo episodio, para entender que no era el plan de Dios ni era el plan de Jesús que fuera establecido rey en ese momento, pero las gentes querían eso y probablemente los discípulos no tenían ningún problema con él. Así que Jesús les hace subir a la barca y dice la segunda parte del versículo 45, para que se fueran al otro lado a Bethsaida. Ahora, si hemos seguido el hilo de este pasaje, del capítulo 6 de Marcos, esto puede parecer contradictorio. ¿Cómo que iban a ir a Bethsaida? No acababan de llegar a Bethsaida. En realidad eso es lo que dice anteriormente Lucas 9:10. Hay varias opciones para entender esta afirmación aparentemente contradictoria, pero que no lo es. La más plausible es que fueron a otra Bethsaida. Arqueológicamente se ha encontrado una Bethsaida. Bethsaida Julia, a la que habían ido, al norte del mar de Galilea, al este del río Jordán. No estaba justo en la costa, sino que estaba en las proximidades. Por eso, aunque iban allí, cuando llegaron estaban en un descampado. Ahora, vuelven a Bethsaida, y en los relatos paralelos encontramos que ellos van a la zona de Capernaum, y de hecho finalmente donde llegan es a Genesaret, que está al sur de Capernaum, un valle, una llanura al sur de Capernaum. Había otra Bethsaida. De hecho, la Bethsaida que comúnmente se menciona en los evangelios es la Bethsaida que estaba en los alrededores de Capernaum. Así que aunque puede parecer contradictorio, están hablando de dos Bethsaidas distintas. La Bethsaida en la que estaban, Bethsaida Julia, estaba en el norte del mar de Galilea. Ahora van a Bethsaida, que estaba en la zona de Capernaum, en la parte norte también, pero más hacia el noroeste. Así que ellos regresan a esa zona, a la otra Bethsaida, y después de que les fuerza a subir la barca y van en dirección por el mar de Galilea a la Bethsaida de la zona de Capernaum, Jesús, dice el versículo 45 y 46, despide a las multitudes. Cuestión no sencilla. Imaginémonos despedir a 20.000 personas que querían hacerle rey. Era complicado, pero simplemente nos dice, las despide, y entonces Él se va a orar. Y se va al monte a orar. Un verbo que utiliza para oración que no denota intercesión, ni da a entender petición. Muchas veces pensamos en la oración como una petición, una intercesión, y es parte de la oración. Pero no está haciendo eso aquí Jesús. La palabra que utiliza para oración es la palabra general, el verbo general para orar, y en realidad da a entender comunión con el Padre en oración. Comunión íntima en oración. Es lo mismo que cuando tienes una relación cercana, si fuera un padre y un hijo, o un padre y una hija, y comúnmente, por desgracia, y nosotros que hemos sido hijos también lo sabemos, muchas veces venimos a nuestros padres para pedir algo, ¿verdad? Y cuando los hijos empiezan a prestarte bastante atención, empiezan a ser amables y también incluso empiezan a obedecer cuando normalmente no lo hacen en ciertas áreas, puedes empezar a sospechar qué querrá, ¿verdad? ¿Qué andará buscando? Y esa es la tendencia humana, y esa también es la tendencia humana con nuestro Padre Celestial en ocasiones.
Claro que hay cabida para la petición. Y un padre que ama a sus hijos quiere darles lo mejor, ¿verdad? Pero la relación va más allá de una mera petición. Es de amor, es de comunión. ¿Y cuánto satisface a un padre cuando tiene una mera comunión, una mera relación con sus hijos? ¿No es así? Eso trae gozo a nuestro corazón. ¿Y cuánto gozo trae también bendición a un hijo cuando tiene ese tipo de relación con sus padres? Eso es lo que Jesús estaba haciendo. Venía a Dios Padre, Dios Hijo viene a Dios Padre, la segunda persona de la Trinidad, en comunión, en relación, y va a un lugar solitario para que nada le interrumpa. Tras este tiempo de ministerio sin parar, tras estar con las multitudes, tras posiblemente incluso ser tentado a seguir la corriente de las multitudes que querían hacerle rey, en lugar de la voluntad de su Padre, que quería que fuese a la cruz, Jesús necesitaba estar en comunión íntima con su Padre en oración. Él no había venido a hacer, como dice Juan 6:58 en este contexto, su voluntad, sino la voluntad de su Padre que le envió, como diría posteriormente a las multitudes de Capernaum después de este viaje inolvidable que estamos viendo. Y esto no fue algo puntual. Según leemos los evangelios, según observamos la vida de Jesús, observamos una vida incesante de oración. Mismamente, quedándonos en Marcos y observando los capítulos anteriores que hemos estudiado, vemos dos ejemplos claros de la vida incesante de oración del Señor Jesucristo. El primero lo vemos en Marcos capítulo 1, versículo 35. Después de sanar a la suegra de Simón Pedro y a muchos otros, Él, muy de mañana, se va a un lugar solitario a orar. No solo Marcos 1, sino Marcos 3, después de estar con las multitudes, justo antes de elegir a sus apóstoles, Jesús se va al monte apartado y pasa allí la noche orando, como también nos dice Lucas 6:12, antes de escoger a sus apóstoles en la mañana. Jesús tenía una vida incesante de oración. Y si Jesús se dedicaba incesantemente a la oración, ¿cuánto más lo necesitamos nosotros? Ese tiempo de comunión en oración con nuestro Padre Celestial. En realidad, somos beneficiarios de la oportunidad que nuestro Padre nos da de pasar tiempo con Él. En muchas ocasiones, una de las quejas más extendidas, especialmente en la sociedad actual entre los hijos, es que los padres no tienen tiempo para ellos. Trabajo, cuestiones que les tienen muy liados, y los hijos cada vez pasan menos tiempo con los padres. Y en muchos casos, finalmente, llega la queja o llega el reproche, es que no tienes tiempo para mí. Este no es el caso de nuestro Padre Celestial. Nuestro Padre Celestial está disponible en cualquier momento, las 24 horas del día, 7 días a la semana, 365 días al año. El problema no está con nuestro Padre Celestial, está disponible esperando a que vayamos a Él en oración. En todo caso, somos nosotros los que no estamos aprovechando esa oportunidad. Ir a Él para disfrutar de la comunión en oración. Es más, no solo es una oportunidad, sino que es un mandato bíblico. La Biblia nos enseña que hemos de orar sin cesar. En 1 Tesalonicenses 5:17, que lo que quiere decir es que nuestra vida se caracterice por la oración en todo momento. Y en ocasiones hay tantas cosas que lo impiden. Jesús tenía muchas distracciones. Ahí mismo, si se hubiera quedado con las multitudes, no hubiera ido a orar. Pero Jesús despidió a las multitudes y fue a un lugar apartado a orar después de haber forzado a los apóstoles a subir a la barca y enviarles delante de nuevo a la otra orilla del mar de Galilea. Necesitamos apartarnos en cierta medida, buscar un lugar tranquilo, sin interrupciones y dedicarnos a orar. Tal vez eso hoy en día no conlleve irse a un monte, pues de hecho cada vez hay menos lugares tranquilos alrededor de León a los que puedas ir realmente. Pero podría ser una opción. Pero en realidad hoy que vivimos en una época tecnológica y digital, tal vez vale con apagar el móvil o ponerlo en modo avión
o dejarlo en otro lugar de la casa con el vibrador puesto y decir, ahora me voy a dedicar a orar y no voy a ser interrumpido por el próximo WhatsApp o el próximo mensaje, o que quiero mirar una red social, o quiero mirar el correo, o quiero hacer una llamada, o me llamo, porque vamos a ser interrumpidos. Disfrutemos de esa comunión, hagamos lo que sea necesario para evitar cualquier interrupción y distracción y dedicar tiempo en oración, en comunión con nuestro Padre Celestial, hablando con Él. La oración es una necesidad inevitable para todo hijo de Dios. Siempre lo necesitamos, todos lo necesitamos, pero especialmente en momentos de desconcierto, de debilidad, de tentación, de decisiones importantes. Necesitamos la oración para ser guiados, para ser fortalecidos, animados, para someter nuestra voluntad a la de nuestro Padre, que ya ha revelado en su palabra, la Biblia. Y todos vivimos esta serie de cuestiones que nos acechan. Y el Señor Jesucristo, como Dios hecho hombre, también enfrentaba estas cuestiones. Y Él, en medio de la multitud, y la multitud que quería hacerle rey, probablemente se tuvo que apartar a orar, para, como luego dijo a las multitudes, he venido a hacer la voluntad de mi Padre. A buen entendedor, pocas palabras bastan. No he venido a hacer vuestra voluntad, ni he venido a hacer mi voluntad, he venido a hacer la voluntad de mi Padre, y esta no es otra que morir en la cruz del Calvario. Pero Él tuvo que apartarse a orar, en comunión con Él. La oración es uno de los medios de gracia que Dios nos ha dado para crecer espiritualmente, en dependencia de Él, para nuestro bien espiritual, y por tanto hemos de ejercitarlo con gozo y dedicación. En muchas ocasiones nos preguntamos, ¿por qué estoy tal vez en una época de altibajos, o de apatía espiritual, o que veo que no avanzo, o veo que los problemas me sobrepasan y estoy perdiendo el gozo y la esperanza y mira, no tengo ganas de nada? A veces llegamos ahí por distintas causas, pero eso nos lleva a una mayor apatía espiritual y no oramos. ¿Pensamos que así vamos a ser fortalecidos? No, solo vamos a continuar en esa espiral hacia abajo. Hemos de parar, hemos de realmente entender que hemos de venir a nuestro Padre en oración, tal vez simplemente estar en comunión con Él y hablar con Él, como hacían los salmistas, tal vez simplemente expresarle nuestro desconcierto ante lo que está pasando a nuestro alrededor o en nuestra vida. Tal vez simplemente expresarle cuál es nuestro pensamiento, pero finalmente en medio de todo eso, confiar plenamente en Él y orar como Jesús oraba. No se haga mi voluntad sino la tuya, Señor. Ayúdame a someterme, ayúdame a tener un corazón realmente que se somete con gozo, porque te conoce y sé que puedo confiar en ti. Y eso nos fortalece en nuestra habilidad, porque nuestros ojos están puestos en nuestro Dios, que tiene todo bajo control. Y entonces, esa oración con acción de gracias, y esa oración que también puede incluir petición, intercesión y acción de súplicas, como dice Filipenses 4, nos va a traer paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento, y va a guardar nuestros corazones en Cristo Jesús. Ahí estamos seguros. Si Jesús necesitó estar en oración incesante, ¿cuánto más nosotros, hermanos? Y Él, al principio de este viaje inolvidable, que nos muestra a Jesús en todo su esplendor, le encontramos en oración incesante, en los versículos 45 al 46. Ahora, en este viaje inolvidable, en segundo lugar, que nos muestra a Jesús en todo su esplendor, también le encontramos en el paseo inimaginable. En segundo lugar, si estáis tomando notas, estamos viendo en los versículos 47 al 52 el paseo inimaginable del Hijo de Dios. Y en realidad esta es la idea central de este pasaje. Hay unos eventos antes de este viaje, hay unos después, pero lo principal es lo que ha pasado en el viaje. Antes del viaje encontramos la oración incesante del Hijo de Dios. Ahora, durante el viaje, observamos el paseo inimaginable del Hijo de Dios. Y este paseo inimaginable por las aguas de Jesús marcó un antes y un después en la vida de los apóstoles. De hecho, el resultado fue que le reconocieron explícitamente por primera vez saliendo de sus bocas como el Hijo de Dios. Y lo vamos a ver.
según desglosamos estos versículos.